Bienvenidos a Drama Obsession. ¿Te aburres y no sabes qué ver? ¿No tienes ganas de ver la típica historia? Esas largas temporadas de amor predecible, ni dramas que ya te sabes de memoria. Nope. ¿Prefieres algo rapidito en plan peli, pero fuera de lo corriente? Yes. Pues prepárate, porque hoy nuestra Asian Obsession deja a un ladín los dramas y nos trae una película que hace poco me apareció en sugerencias y que me ha gustado tanto que te tengo que hablar de ella. Se trata de todo un acierto que con casi 20 años a sus espaldas sigue siendo fresca, extraña y brillante, y que ya desde su lanzamiento supuso todo un fenómeno cultural. Redoble de tambores. Pa, 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 pa. Estamos hablando de Kamikaze Girls. Y no es una peli bélica o de explosiones. De hecho, este título que se le atribuyó en varios países de habla no japonesa no tiene nada que ver con el original, que significaría algo como un cuento de Shimotsuma, el pueblecito en el que transcurre la peli. Y aunque en Japón la novela homónima en la que está basada ya era muy conocida y su autor, Nobara Takemoto, un escritor y diseñador de moda allí súper famoso, que ya era toda una figura de culto en la subcultura lolita, por razones de marketing obvias, se consideró que Kamikaze Girls llamaría más la atención del público internacional. Esta peli es una explosión visual. Cada plano es una obra de arte, llena de colores pop, efectos visuales de dibujos animados y una energía que te engancha desde el primer minuto. ¿Qué estás mirando, mamón? El director, Tetsuya Nakashima, es una leyenda en Japón y los locos por el cine, por su estilo visual único. Tiene otras pelis como Confessions, del 2010, un thriller psicológico oscuro que aborda temas complejos como la justicia, la venganza y la violencia en la sociedad. Tiene un estilo visual muy impactante, con transiciones rápidas, cámaras lentas y efectos visuales, creando una atmósfera opresiva y melancólica que refleja el tono oscuro de la historia. Toda una experiencia cinematográfica intensa y sensorial. Otro ejemplo sería The World of Kanako, una película de misterio, un descenso a la locura mientras un padre ex detective se enfrenta a la vida secreta de su hija. A nivel gráfico, la película es un asalto visual y sensorial. Nakashima utiliza también este estilo hiperestilizado y frenético que intercala secuencias de anime, combinando una edición rápida y fragmentada con una fotografía saturada y llamativa. Las escenas de violencia extrema se presentan de manera surrealista, casi con glamour. Podría parecer que glorifica y al mismo tiempo critica la violencia, sumergiéndonos en un viaje alucinante y perturbador. Estas pelis han participado en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Así que, si tienes vena cinéfila, quédate con el nombre de este director, porque tiene un montón de pelis más y todas te sorprenderán. Pero no te creas que Kamikaze Girls se queda atrás. Es visualmente igual de impactante, aunque con una temática y tono completamente diferentes. También ha participado en festivales de cine internacional. Estuvo en la selección oficial de la Bienale, en el Hong Kong International Film Festival, el Fantasia Film Festival de Canadá, y se llevó el segundo premio de la selección del público en el Terracotta Far East Film Festival de Londres. En cuanto a la historia que nos cuenta, podríamos decir que es una extraña comedia que trata sobre encontrar a tu alma gemela en el lugar más inesperado. Pero no es una comedia romántica, en absoluto. Es una peli sobre amistad. Eso es amor, ¿no? Es amor. ¿Es amor? Es amor. Aquellas que son más improbables, pero más genuinas. Se trata de un viaje extraño e hilarante a través de un Japón rural que no se parece en nada a lo que solemos ver.
pero que a la vez muestra situaciones con las que muchas personas podrían sentirse Voy a identificadas. comprar ropa. ¡No! ¡He pisado una mierda! En cuanto a las protas, por un lado tenemos a Momoko Ryugasaki, una chica de instituto en un pueblo perdido de Japón. Para ella, el mundo real es una molestia y la gente, en su mayoría, un Me estorbo, gustaría quedarme por lo sola que se para evade de siempre. la tediosa realidad en un mundo que imagina de fantasía rococó. Solo hay una cosa que descubrió hace no mucho y le motiva en la vida: la moda lolita. Vestidos de encaje, volantes, lazos, sombrillas, por lo que su misión en la vida es ahorrar hasta el último yen para comprar los diseños de su marca favorita, Baby the Stars Shine Bright, la marca que antes comentábamos. Luego está Ichiko. Se hace llamar Ichigo y es todo lo contrario a Momoko. Es la acción, la impulsividad, el puñetazo antes de la pregunta. Aquí es donde viene un dato clave. Ichigo fue interpretada por una guapísima Ana Tsuchiya, una actriz, modelo y cantante famosa en Japón. Ana ya era conocida por su personalidad rebelde. En sus inicios fue la vocalista de la banda de rock Spin Aqua, pero más tarde se lanzó como solista y ha publicado varios álbumes y sencillos. Uno de sus trabajos más famosos fue su participación en la banda sonora de la serie de anime Nana, donde cantó los temas del grupo Black Stones. Así pues, el director encontró en Ana a la persona que encarnaba perfectamente la energía ruda, enérgica y desafiante de una auténtica yankee, la subcultura con la que Ichigo se siente identificada. Y a lo mejor te estarás preguntando, ¿yankee japonesa? Tal vez menos conocida que la lolita a nivel mundial. Se trataría de otra subcultura del movimiento Harajuku, asociada a pandillas. Seguro que te suena si te digo pelo teñido de rubio, bombers con bordados tradicionales japos, uniformes alterados. Vaya, pura rebeldía. ¿Qué es el Harajuku? Pues Harajuku es un distrito de Tokio que desde los 80 y 90 se convirtió en el punto de encuentro por excelencia de los jóvenes que, en oposición a la uniformidad de la sociedad japonesa, querían expresar su individualidad a través de la moda. A día de hoy es todo un movimiento que engloba varias subculturas, como la lolita y la yankee que vemos en la peli, pero hay muchas más. Por ejemplo, la decora, colorida e infantil. Al parecer, toda una celebración de la inocencia y la alegría, que podríamos definir como si un niño o una niña combinase todo lo que tiene en el armario en un solo outfit. Otra subcultura podría ser la visual kei, un poco más oscura y teatral, que borra las fronteras del género al encontrarnos con maquillajes dramáticos y peinados extravagantes que lucen tanto chicos como chicas buscando un punto andrógino y que mezcla algo de punk y glam rock con lo gótico. Pero hay muchas más subculturas y un montón de estilos que han convertido a Harajuku en todo un movimiento cuya verdadera esencia no son los estilos en sí mismos, sino el grito por la libertad de autoexpresión y la creatividad que los impulsa. Pero si Kamikaze Girls se ha convertido en una peli de culto, no es solo por la moda o el factor estético, también porque es una obra que logra ser muchas cosas a la vez, sin limitarse a un solo público. Puede unir a entusiastas de la moda, del cine, de la cultura pop o lo proveniente de Japón. Los une a todos bajo una misma bandera de excentricidad. ¡Sí! En cuanto al mensaje de Kamikaze Girls, podríamos interpretar en esencia la celebración de la autenticidad y la amistad. Está bien ser un bicho raro, siempre y cuando no se perjudique a nadie, ya nos entendemos. Pero en un mundo que nos presiona para ser iguales, es casi un deber buscar nuestra identidad. La peli también nos muestra que por más diferentes que parezcan las personas, no importa de dónde seas, al final todos compartimos sentimientos universales.
A través de la improbable unión de Momoko e Ichigo, la película nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra encajando en los moldes de la sociedad, sino siendo fieles a quienes somos y respetando a los demás. Ahí estaría el verdadero éxito de una sociedad. Ese sentirse diferente y la búsqueda de la individualidad, utilizando la moda como una manera de expresión y de rebelión que muestra la peli, es algo común en los adolescentes, no importa de dónde seas. Me parece que este es uno de los motivos por los cuales muchos se sientan identificados. Por ejemplo, el simple hecho de tomar un tren desde tu localidad al centro de la gran ciudad que tengas más cerca para encontrar la ropa que te gusta. La peli también muestra la universalidad de la soledad y cómo, en esa vulnerabilidad compartida entre nuestras protas, se puede encontrar la amistad más genuina. Me gusta que lo que las une no sea su estilo, sino el sentimiento de sentirse diferentes, que nos muestren que aunque ambas tengan distintos gustos, acaban aceptándose como son, sin pretender que la una o la otra cambie, y que demuestren que los lazos que definen una amistad de las que merecen la pena están en el respeto, la lealtad y el coraje. Así que, ya sea porque te gusta el cine diferente o la moda underground, o las historias que te hacen reír y pensar al mismo tiempo, tienes que ver Kamikaze Girls. Te va a volar la cabeza. Y el tiempo. ¡El tiempo! ¡La hora! ¿Qué?